Eduardo Font. Bienvenido aquí a Qué Noche. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Médico y tiene doctorado en neurofisiología. ¿Qué es neurofisiología? La neurofisiología es el estudio de todo el sistema nervioso central, periferial y autónomo. En otras palabras, es la parte eléctrica del cuerpo humano. El cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Claro. Esa corriente eléctrica pasa por una troncal principal que se llama la médula espinal. Por ahí corren entre 120 a 130 voltios, ya aprobado por los grupos de alemanes que están estudiando sobre la neurofisiología. Okay. De ahí sale una cantidad de cables eléctricos que van por todo nuestro cuerpo para llevar corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Por eso vemos, hablamos, respiramos, por eso funciona el corazón, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones, mueven las manos, los pies. En fin, todo funciona a base de corriente eléctrica. Para que me puedan entender. En arroz y habichuela. En arroz y habichuela. Tenemos a palo seco. Palo seco produce la corriente. Claro. Sale por unas torres de alta tensión. De esas torres salen cables eléctricos que van a los pueblos. De los cables eléctricos van a los postes. De los postes van a las casas. Y en las casas hay una caja de distribución. Nosotros tenemos una caja de distribución, cómico, pero es cierto. Espalda. En la espalda. Tenemos una cadena ganglionar y esa cadena ganglionar hace, si tú lo ves, parece una caja de fusibles. Serían los fusibles, exacto. Correcto. Sí. Pero nosotros tenemos unos cables positivos que nosotros le llamamos el sistema simpático y unos cables negativos que le llamamos el parasimpático. Cuando la corriente sale del cerebro, pasa a la médula, de la médula hacia la periferia, sale libre. Okay. Ahora, cuando hay un trauma, sale libre cuando viene de regreso en forma negativa, porque el simpático es positivo, el parasimpático es negativo, Okay. se encuentra con un bloqueo en esa área creando una resistencia. Esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o las extremidades o las áreas musculares. Y cuando pasa Ahí es que se eso, afecta. Ahí entonces produce dolor. 4 son las causas de dolor. El dolor es causado o por trauma, por tensión emocional, por un proceso infeccioso o por inmovilización. la persona de la cual estaba hablando Ronnie, que pues perdimos la comunicación, no tenemos teléfono ni nada, quería saber, la pregunta era que estaba en silla de ruedas y si podía levantarse. Doctor, ¿eso es posible? Nosotros tenemos ahora mismo una serie, la serie más grande que existe, sobre 450 pacientes de silla de ruedas que llevan una vida completamente normal. Bueno, cuando lo llamé, después que la producción nos consiguió el teléfono, que me dicen, sí, aquí revivimos personas que están sentados y postrados en silla de ruedas. La gloria es para Dios. En efecto, hay varios de los elementos, conocimiento, estudio, pero también tiene que haber un acto de fe puesto ahí. Todo tiene que tener fe. Aún para tú tomarte una aspirina, si no te la tomas con fe, no te va a funcionar. La parte de la fe es lo más importante. Una persona que vaya a la oficina de un médico y no vaya con la fe de que ese médico lo va a ayudar, pues mira, perdió su tiempo. Y la fe se desarrolla en energía también, quizás en este caso positiva para poder reconstruirse a sí mismo. Pero la fe es energía. Si tú notas, el mismo Señor Jesucristo, cuando la mujer del sangrado lo toca, ¿qué dijo? Virtud, poder, energía salió de mí. Le digo, ¿pero por qué? Porque tuvo un toque de fe. O sea, es la parte de la energía que sale de nosotros. También en el libro de Habacuc dice, rayos brillantes salían de sus manos, porque allí estaba escondido su poder. O sea, es la energía que sale de uno. Más el conocimiento, obviamente. Más el conocimiento, Doctor, claro. pero deme un ejemplo ahora mismo de alguna persona que esté en silla de ruedas, que esté padeciendo qué, y entonces, ¿cómo es posible? ¿En cuánto tiempo se recupera? Y si es para siempre. Ok. Te voy a dar un ejemplo que acaba de venir a mi mente. Una joven de Estados Unidos que estuvo paralizada por 8 años. Esa joven fue a un hospital y le hicieron un spinal tap, una punción lumbar. Durante la punción lumbar, el médico que le hizo el procedimiento, un neurólogo, la lesionó y quedó parapléjica, se quedó paralizada de las piernas hacia abajo. Eso es ese tipo de inyección que cuando la ponen es parecida a la de la pitocina en la mujer embarazada, que entra a la espina dorsal. No, la punción lumbar se meten por el espacio de L1, L2 o L2, L3 a nivel lumbar. Es una aguja sumamente bastante gruesa, entra hasta la médula, penetra la médula espinal hasta que llega al espacio cefalorraquídeo, o sea que es por donde está el líquido. Esta joven, pues, en el momento que se le estaba practicando ese procedimiento, algo sucedió con el médico que no escuchó los gritos de esta paciente y quedó parapléjica. Esta joven estuvo
visitando 75 médicos en 8 años. Ay, y nadie pudo bregar con ella. Esta muchacha fue candidata a Miss USA, quedó en una posición bien alta, dentro de las primeras 5. Tocó piano con la Orquesta Sinfónica de Múnich, en Alemania. ¿Y cómo la contacta usted? Resulta que yo todos los meses voy a un país diferente a dar conferencias sobre esta técnica que yo desarrollé hace 20 años. Y yo estaba dando conferencia en Alemania cuando este médico, que tiene oficina en Alemania y en Estados Unidos, fue a Estados Unidos, ella lo fue a visitar y él le dijo, bueno, yo escuché a este médico de Puerto Rico en Alemania y yo creo que él la puede ayudar. Wow. Esta mujer vivía diariamente con un dolor severo, ¿ok? Con todo el... La que está postrada. Imagínate. Tiene dolor. Un dolor brutal. O sea, no se puede vivir así. Entonces, se comunicó con usted. Se comunicó con nosotros para tratar el dolor. Pero entonces, cuando ella viene, ella ve pacientes que estaban en silla de ruedas, que de momento salían caminando. ¿Cómo que de momento? Bueno, lo que ¿En pasa... la misma visita? No, en varias visitas, Claro. pero que en el momento que ella llega, hay pacientes que ya habían pasado varias visitas y de momento sale caminando y el público comienza a aplaudir. Aplaudir ahí mismo. En la misma oficina. En la misma oficina. Pero imagínate Todo el mundo cómo tú queda estás emocionado. Una gloria, ¿verdad? caminando, un milagro. Y entonces otros pacientes con dolores de cabeza, se le va el dolor de cabeza. Entonces ella empezó a escuchar todas estas cosas, todos estos milagros, porque yo lo llamo milagros de parte del Señor, ¿verdad? Sí. Y ella vino, cuando la entrevistamos, dice, yo vengo solamente para que me ayuden con mi dolor. Cuando estamos dando terapia, yo veo que hay una respuesta neurológica en la pierna mientras estamos haciendo el procedimiento. Yo le digo, le voy a hacer otro procedimiento. Y entonces pasé directamente al área medular. Cuando activo la corriente, porque la corriente ya estaba acumulada precisamente donde estaba la lesión, Sí. o sea, ahí se creó ese bloqueo. Sí. Se volvió otra vez a recrear el ciclo simpático-parasimpático, o negativo, positivo, negativo. Y de momento la muchacha empezó a mover sus piernas, se puso de pie, Dios mío, comenzó a caminar. Eso El sí marido, fue en ese momento. el marido nunca la había visto caminar porque se casó con ella en silla de ruedas. Yo no puedo creer Y esto. entonces eso fue un espectáculo. Sí. Todos nuestros casos los tenemos documentados, porque hay gente que dice, yo no lo puedo creer. Bueno, Sí. Pues aquí hay aquí documentos. aquí están los documentos para que no lo duden, ¿verdad? Y esta joven comenzó a caminar al punto que ella regresó a Estados Unidos caminando. Cuando ella salió del avión, sus padres la estaban esperando con una ambulancia. Ay, señor. Y cuando salió caminando, Para sorpresa de los papás. la madre Se me paran se los cayó pelos. al piso, el padre se quedó mudo por 3 días, porque interesante, el padre de ella detestaba a los puertorriqueños. Y cuando él no sabía Sí, que ella había venido... Sintió la... Claro. Pero esto es una historia de película. Sí, no, esto es de película. Y fue Doctor, maravilloso. Cuando termina usted de sanar a una persona a ese nivel, llega a su casa, ¿cómo se siente? Es prácticamente Bueno, salvar... Yo todos los días le digo al Señor, haz milagros, y que yo nunca me acostumbre de ver tus milagros, porque es una bendición. Créeme, tú sabes, tú ves una persona que comienza ataques epilépticos sin ser epilépticos, y vemos cómo luego de la terapia electroneuromedular desaparecen estos estados epilépticos, pacientes que van a ser operados de discos herniados, cómo desaparece, no hay que operarlos, pacientes con problemas de carpal tunnel, síndrome de túnel carpal, dolores musculares, etcétera. ¿Y cómo se rehabilita? Aquí vemos un ejemplo, entonces, Es otra cosa. cómo van de la mano la ciencia y la fe. Definitivamente, tiene que ir de la mano. Pero llega un momento ya que todo lo quieren resolver con una medicina, una pastilla, sin una intervención o manipulación, en este caso eléctrica o manual, y usted entonces está avalando a que se ausculten o se experimenten otro tipo de técnica, quizá como la que usted tiene. Es correcto. O sea, en la ciencia no todo está escrito. Y lo más interesante es que nosotros no utilizamos nada de afuera. Utilizamos lo que está implícito en el cuerpo humano. Muy bien. La corriente eléctrica del cuerpo humano. No tenemos que conectar a nadie a ningún receptáculo. Es el mismo cerebro que tiene esa capacidad tan tremenda de volver a rehabilitar. Por eso es la neurofisiología, vuelve a rehabilitar el sistema nervioso central, periférico, autónomo. En otras palabras, Doctor, le voy a dar on a los breakers que están dañados. Exacto, lo vamos a tener en una próxima Por ocasión. favor. Claro que sí. Y le Para mí vamos a será un pedir honor. que por favor nos traiga algún paciente que tuvo en silla de ruedas, que lo pueda traer aquí para poder conocerlo, cualquiera de ellos. Para nosotros será una bendición y sé que hay uno de ustedes que necesita... Yo creo que los dos.
los dos necesitamos. Y para mí será un honor poderlos atender en mi oficina. Y le digo algo, doctor, no hay casualidades, sino causalidades. Gracias por estar con nosotros.